Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos, por supuesto, y estamos con el tremendo periodista Alejandro Meneses, de Informe Especial, en estos 40 años con un gran golpe noticioso que nos sorprendiste a todos, Alejandro, que lo tenían bien escondido, que además con un exitazo en sintonía, por supuesto, porque estamos hablando de algo gravísimo. En tu investigación se reabre el caso del sicario del empresario de Viña, y estamos hablando de que puede haber una persona en la cárcel que es inocente y afuera de la cárcel que es culpable como autor intelectual, porque el criminal, que te lo confiesa en este reportaje que tú hablas por primera vez con el autor del crimen, él dice y confirma esto, pero entran todas las dudas respecto a lo otro. Correcto, hay información desconocida, que eso es lo importante, que la gente entienda que estos antecedentes son periodísticos. Nosotros investigamos, ponemos toda la recabación de antecedentes que durante meses hicimos para que finalmente aparezcan estos nuevos antecedentes que entregan información que debe investigarse por la justicia. Veíamos además esa veta del lado del caso Correa, que por supuesto es un caso insigne que marca, que estamos todos hoy día preocupados de ver finalmente cuál es el desarrollo que pudiese tener con todos estos nuevos antecedentes que el programa revela, que son antecedentes delicados, que son antecedentes exclusivos, pero que se tienen que investigar. Pero también veíamos que al entrevistar al asesino confeso de Alejandro Correa, nos entregaba muchos códigos, antecedentes, información que es relevante en el Chile de hoy, porque veíamos que es una persona que estaba dedicado a la delincuencia, que pertenecía a un cartel colombiano, que viaja a Chile, que pasa por el desierto regularmente, que construye acá un desarrollo también delictual, se hace grande delictualmente hablando. Entonces, todos esos son elementos que nosotros tenemos que hoy día periodísticamente exponer, porque nos ayudan también a entender y a dimensionar cómo funciona todo esto. Y tú hablabas ayer, de que este marcó un punto de inflexión. Y ahora uno, conociendo los otros casos, se repite la misma dinámica. Van creciendo en el delito, van ganando cartel a medida de que lo van haciendo. Y lo otro, el multigiro. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer de la gran cantidad de acciones que realizan, desde asesinatos, sicariatos, qué sé yo, hasta temas más monetarios? Sí, importante también decir que nosotros este caso lo habíamos hecho años atrás. Y habíamos mostrado toda la información oficial y cómo también después, termina con 2 condenas de 28 años de cárcel, de 20 años de cárcel para el autor intelectual, para el autor material. Y hoy día todos estos antecedentes nuevos aparecen, claro, porque el asesino jamás habló. Nunca habló ni con las policías, ni con la fiscalía, ni en los tribunales, y lo hace con nosotros. Entonces, claro, hay elementos que salen a la luz, que son desconocidos, que cambian el curso de la historia que nosotros conocíamos, pero eso es lo que hoy día se tiene que investigar. Yo te preguntaba ayer por qué el asesino confeso del empresario Correa tiene un acto bueno, por así decirlo, de confesar esto, y tú dijiste, véalo en el Informe Especial esta noche porque se lo pregunté. Sí, debiésemos repetir. Lo que pasa es que, claro, es tanta información, es tanto contexto, y ahí el interpretar, ¿no? Por eso es mucho mejor que cada quien lo vea y saque sus conclusiones. Pero lo cierto, lo objetivo es que le entrega muchos antecedentes desconocidos. Antecedentes que nadie tenía, que la policía no tuvo para tener en cuenta, que no lo tuvo la justicia. Y hoy día eso genera un giro. Y ahí también establece de que hay personas que estarían involucradas. O sea, una persona que hoy día está fallecida, un dirigente de una toma, es lo que habla él, que se tiene que investigar. Son antecedentes relevantes, es información reveladora, es información delicada, que hoy día está en una investigación desformalizada a través de la Fiscalía de la región de Valparaíso. Pasemos a revisar este Informe Especial. Partes vamos a ir revisando, comentando contigo entonces, porque me parece un informe muy relevante y revelador. Vamos a verlo. Enfrentamientos entre carabineros y manifestantes en la comuna del Bosque, luego que estos últimos protestaran denunciando falta de alimentación en medio de la cuarentena total que afecta al Gran Santiago. Los vecinos del lugar aseguran estar pasando hambre. El gobierno dijo entender la cosa. Un plan se urde en contra de Alejandro Correa. El empresario pronto se convertirá en la noticia nacional tras ser asesinado en la puerta de su casa. Baje el vehículo. Baje el vehículo. Baje el vehículo. Señor Renato López, usted está detenido por el homicidio calificado de Alejandro Francisco Correa. El imputado Renato López decidió dar muerte a Alejandro Correa.
para cuya planificación y posterior materialización se contactó con el imputado Víctor Gutiérrez Londoño, conocido por Parsi o Colombiano. ¿Aló? Sí. Don Renato, ¿cómo está? Alejandro Correa. Hola, don Alejandro, ¿cómo está? Bien, pues usted. Bien, don Alejandro. Con quien acordó dicho propósito delictivo a cambio de promesa remuneratoria consistente en el pago de una suma de dinero una vez cumplido el encargo. 28 años de cárcel fue condenado el denominado sicario de Concón, autor material del crimen del empresario Alejandro Correa. El hombre que lo contrató para concretar el crimen deberá pasar 20 años en prisión. Actualmente, nuevos antecedentes irrumpen, quebrando el largo silencio del asesino del empresario Alejandro Correa. Hoy el sicario por primera vez habla en exclusiva con Informe Especial. Rompe el silencio que mantuvo durante toda la investigación judicial. Un testimonio clave que podría generar un vuelco en este caso. Si yo a ese yo no lo conozco. Yo lo vine a conocer en la audiencia. ¿Y por qué no lo dijiste? Por los abogados, pues. Fui tonto. Porque el abogado me decía, no hablemos, no hable, guarda el voto de silencio. Me destruyeron. Y es una hueá que no hice. ¿No tienes nada que ver con el asesinato de Alejandro Correa? No. Eso tiene una consecuencia, no solamente de que una persona que no lo es esté purgando una condena injusta, sino que además significa que quien tendría una participación directa e inmediata en esta acción, hoy día se encuentra libre. Tomamos conocimiento de esta delicada información de interés nacional y comenzamos a investigar. Antecedentes tan relevantes que un mes después de que entrevistamos al asesino de Alejandro Correa, funcionarios del OS9 viajaron hasta la cárcel de Concepción para interrogar al sicario colombiano. Tengo en mis manos la solicitud de revisión del ex fiscal Subiabre para que la Fiscalía formalice por falso testimonio y obstrucción a la justicia al oficial investigador del caso Correa. Quisimos tener su relato, su perspectiva de los acontecimientos. Pedimos una entrevista con él, con la PDI, también con el Ministerio Público, para tener su versión de los hechos, pero todos declinaron participar del reportaje. Un nuevo escenario que podría dar un giro en la historia que todos conocemos. He sido bandido completo. En todo el lucro. ¿Pero no te sientes sicario? No. No, porque si yo hubiera sido sicario me dedicaba a la vida a matar gente. Si hubiera sido sicario hubiera matado supuestamente al que estaba al lado del señor Alejandro Correa. No hubiera dejado ni un testigo vivo. Tú asesinaste a Alejandro Correa, de eso no hay duda. Sí, eso sí se lo acepto. Pero no por pago. ¿Entregó la orden? No, el que me había propuesto... ¿Quién fue? Fue... La falsedad de los dichos del funcionario Rodrigo López Contreras en relación a lo consignado en la carpeta investigativa. Lo señalado por el funcionario policial en el juicio es mentira. La denuncia en Fiscalía es el resultado del interrogatorio que realiza el por aquel entonces abogado defensor de Renato López con el oficial investigador de la PDI. Parte con las declaraciones que hizo a la policía Melissa Palma, la pareja del colombiano, la misma que graba las imágenes en el barrio del empresario asesinado. La señorita Palma señala que conoce a Renato a través de lo que menciona Víctor Gutiérrez. Ella menciona conocer físicamente a algún Renato, quién es don Renato o el apellido de algún Renato. ¿De conocerlo físicamente? No. Tampoco menciona algún apellido de algún Renato, ¿cierto? Tampoco menciona un apellido. Tampoco describe alguna característica física de algún Renato, ¿cierto? Tampoco describe características físicas. Por lo mismo, ustedes jamás le exhibieron algún set fotográfico para poder reconocer a algún Renato, ¿cierto?
tampoco se le exhibió un set fotográfico. Procedo a formular denuncia por el delito de falso testimonio contra el señor Rodrigo López Contreras, comisario de la Policía de Investigaciones, por faltar a la verdad durante el desarrollo del juicio criminal de la presente causa. Faltó a la verdad en el testimonio que prestó durante el desarrollo del juicio y que quedó de alguna manera evidenciada cuando se contrastó esa información que entregó con su informe policial. Y no decir la verdad en un juicio bajo juramento puede constituir un delito, y eso es lo que hoy día estamos apuntando como primera fase en este proceso que es bastante largo. Esta historia comienza con una carta escrita al interior de esta cárcel. En 4 carillas, el asesino del empresario Alejandro Correa expone antecedentes desconocidos sobre el caso de sicariato por el que está condenado a 28 años de prisión. No niega su participación en el crimen, pero abre una caja de Pandora sobre las negligencias que habría tenido la investigación y, lo más grave, acusa que quien fue el ideólogo del atentado en contra del empresario se encuentra libre. ¿Por qué escribes una carta, estando ya condenado, estando preso? Porque después de que tenía yo la carpeta investigativa, me concentré mirando todos los errores. Quiero aclarar esto. Quiero demostrar la verdad, no la verdad del fiscal. ¿Tú nunca conociste en tu vida a Renato López? No. ¿Ni por intermedio de alguien? No, yo a él lo vine ya a conocer en Cana. ¿Por qué te decides ahora contar esto y no lo hiciste en el juicio? Por lo que me decían los abogados, guarda el silencio, guarda el silencio, guarda el silencio. Hoy vamos a seguir revisándolo, pero qué potente, Alejandro, porque aquí estamos hablando que hay un PDI que dijo cosas que eran falsas, que no estaban acreditadas y que se abre toda una información que quizás hay una persona efectivamente que tú entrevistas como el supuesto autor intelectual que al parecer no lo es. Son elementos que hay que investigar. Efectivamente, el oficial investigador del caso hoy día está querellado por obstrucción a la investigación y falso testimonio. Como veíamos ahí en el juicio también se hace una denuncia. Cuando nosotros empezamos a investigar, bueno, nos dimos cuenta de todos estos antecedentes que son la información que no se conocía. Por eso también es importante, como decía anteriormente, nosotros antes habíamos hecho un informe especial con la verdad oficial en aquel momento, y hoy día aparecen estos antecedentes nuevos que, por supuesto, son importantes que se investiguen. Sabemos que hay una audiencia también pronto que pidió la parte creyente de la defensa de Renato López, y vamos a estar atentos también a lo que pasa con eso. Entiendo que hoy día pueden haber novedades en el caso, hay vocería por parte de la Fiscalía Regional, o sea, ya está repercutiendo en el caso mismo. A las 12:30, claro, efectivamente. Entonces, estos antecedentes desconocidos que hoy conocemos a través también del relato del asesino de Alejandro Correa, nos permiten también analizar todos los elementos que antes no se conocían. Y yo creo que ahí está el elemento diferenciador, revelador del reportaje, que es importante que al final, cuando uno analiza el contexto en un caso tan insigne, de ver lo que está pasando hoy día en el país, ¿no? En entender la dimensión de esta gente que hoy día está también delinquiendo y que está en las tomas, que sin querer generalizar, digamos, sí, claro, los que se dedican a delinquir. La entrevista al sicario es súper relevante porque no había hablado, tú dijiste, nunca, ni en un juicio, en ninguna instancia, y hoy lo hace en las pantallas de TVN. ¿En qué momento tú dijiste, esta es la declaración que va a cambiar todo, esta es la parte de la entrevista que a ti te puso al lado? En realidad, cada vez que empezamos a conversar, primero era como poder situar los días previos, cómo se había como programado, cuál había sido el plan detrás de esto, establecerlo cronológicamente hablando para que me diera las fechas, para poder entender cómo se realizó esa situación. Y habían algunas cosas que, claro, no coincidían con lo que había en el juicio, pero algunas sí también. Y luego ver efectivamente cuál es el móvil, por qué lo asesina y cuáles son los contactos que toma. Y ahí cuando él cuenta, digamos, quién le encarga, como dice él vulgarmente, este trabajito, nos damos cuenta que finalmente es una persona distinta a la que se establece en el juicio. Y ahí es un triángulo, porque es una persona que hoy día está fallecida, que aparece
90 días después de la sentencia, en un tarro cortado, decapitado. Entonces, toda esta información es muy tremenda. Entonces, y después también aparece, como decía él, en sus palabras, digamos, un dirigente en la toma. Entonces hay muchos elementos nuevos que se deben investigar. Esto se tiene que investigar, son antecedentes, información que está recién apareciendo y por supuesto que es importante que la ciudadanía esté al tanto. Y también quiero que nos expliques cómo supuestamente se logra establecer que Renato López sería el autor intelectual, y ahora hablo está cumpliendo una condena, pero... Él está condenado, una condena ejecutoriada a 20 años como autor intelectual. Exactamente. Quiero que nos cuentes cómo se logra acreditar que es el autor intelectual, pero ¿te parece que sigamos revisando el informe especial de anoche? La demanda por deslindes es un elemento clave para la Fiscalía en el juicio para situar a Renato López como un enemigo de Alejandro Correa. En un viaje que fui a Quilpué, empecé a ver que habían unos palos parados, madera y como paneles, estaban haciendo limpieza. Después volví a ir de nuevo y ya como que estaban parando piezas por casa. Hablé a mi abogado, le dije, don José Manuel, ¿sabe qué? A este caballero le están tomando la propiedad. Y me dice, no le puedo creer. Le saqué fotos, se las mandé, él se las reenvió al abogado y el abogado se las reenvió a don Alejandro. Lo cual él después corroboró que realmente le estaban tomando la propiedad. Le habían hecho una topografía, como que tenían esas cintas de peligro, las tenían todas demarcadas, como que lo estaban loteando. Pasa el tiempo y se multiplica la gente en la toma, pero se asientan solo del lado que está abierto, es decir, en el terreno de Alejandro Correa. Yo tengo mi portón de entrada, me abordan y un grupo de personas que si, por favor, si yo sabía cómo ubicar al caballero, si tenía los datos de él, cómo para poder venir y conversar, porque ellos querían solucionar su problema habitacional. Yo primero no los pesqué y después la insistencia, les conseguí la dirección y el nombre del caballero. Y lástima que pasó lo que pasó, o sea, a mí yo me fui, como le dijera, involucrado en esta situación porque está el nombre y la dirección de don Alejandro. Está tomada una foto con unas manos de un celular que no era mi celular, no eran mis manos. Sí, yo dije en el juicio que era mi letra. Otra prueba que el Ministerio Público pone en el estrado en contra de Renato López, quien fue condenado a principios del año 2000 por tráfico de drogas y recientemente investigado sin resultado por la potencial vinculación en la desaparición de su esposa. Pero, ¿qué dice el sicario sobre el autor intelectual del homicidio? En el juicio nunca habla, pero hoy entrega su versión a Informe Especial. Bajo un puente fue encontrado una persona de aproximadamente 35 años de edad al interior de un tambor y con impactos balísticos. Tan solo unos meses después de la lectura de sentencia del caso Correa, una llamada alerta a la familia de Rodrigo Ponce Ortiz. El cuerpo sin vida de Rodrigo Skater, como lo llama el parce, el mismo de la tobillera electrónica que, como él dice, le da el trabajito, aparece en un barril metálico en el puente Las Cucharas, en las inmediaciones de la toma, donde nos cuentan solían verlo. Él habría sido su contacto. Cuando Rodrigo toma contacto contigo, estaba contactado con alguien ahí en la toma, ¿qué era? Exacto, entonces yo creo que ¿con quién más podría ser? Con Luis Alarcón, si ese era el que está repartiendo los terrenos.
Las 3 hectáreas fueron loteadas y entregadas a través de un sorteo. Todo el proceso, indican los vecinos, ha sido dirigido y asesorado por el presidente de la toma, Luis Alarcón. Todos sabemos cómo se apropiaron de la tierra en Chile, sobre todo en esta zona Marga, que es histórica. Todos sabemos cómo fue el saqueo, cómo fue la brutalidad con que se empezaron a acaparar. Nosotros lo que queremos es una porción de terreno para poder vivir dignamente. Luis Alarcón finalmente es condenado el año pasado por el delito de loteo irregular. Eso porque la justicia corrobora que dispuso de maquinaria pesada para limpieza de esta propiedad y realiza los caminos al interior sin contar con autorizaciones. Además, entrega porciones de terrenos a distintas personas mediante asignación directa o sorteos. Y también propicia y lidera la formación de la toma en terrenos privados pertenecientes a Alejandro Correa. Si ese fue el que quedó repartiendo los terrenos al final, loteándolos, vendiéndolos. Entonces, ¿Qué participación tiene él? Para mí, yo creo que ese tiene que ver algo en la persona que habló con Rodrigo Skein. Víctor Gutiérrez y Renato López dan por primera vez una entrevista periodística. Sus confesiones pueden parecer interesadas, pero ambos entregan una serie de antecedentes que en su oportunidad no fueron conocidos por la justicia. ¿Qué hay detrás de la muerte del empresario Alejandro Correa? Tú asesinaste a Alejandro Correa, de eso no hay duda. Sí, eso sí se lo acepto. Pero no por pago. ¿Entregó la orden? No, el que me había propuesto... ¿Quién fue? Fue Luis Alarcón, pero no fue como orden porque yo no soy, como le dicen acá en Chile, perro, casco de nadie, ni en la calle. Lo más impactante de esta parte del informe especial, Alejandro, es que el testigo clave lo mataron. Claro. Eso es lo que dice el asesino, eso es lo que relata en nuestra entrevista. Que la persona con la que hizo el contacto aparece 3 meses después de la sentencia del juicio en este tarro en las cercanías de la toma y en Puente Las Conchas. Ahora, cuando estamos hablando de eso, porque ya todos tenían sentencia, se cierra un caso, lo matan igual, uno dice, ¿quién está detrás de todo esto? Claro, hay tantos antecedentes y son antecedentes nuevos que efectivamente, y la gravedad que tienen, que requieren de que se investiguen. Y por eso finalmente también nuestra labor periodística, ¿no? Porque claro, tiene un valor periodístico, pero también tiene un valor en términos de que la justicia tiene que investigar toda esta información que está apareciendo ahora. Vamos a tomar contacto de inmediato con el exfiscal José Miguel Subiabre. Exfiscal, ¿cómo está? Muchas gracias por tomar contacto con nosotros. Hoy abogado de quien estamos viendo en pantalla, un hombre, me refiero a Renato López, que fue condenado como autor intelectual del crimen del empresario Correa. Abogado, usted lo está defendiendo hoy día y más allá, obviamente, que usted está contratado, pero usted llegó a una convicción que está defendiendo a una persona inocente. Buenos días. A ver, yo creo que aquí, tal como lo indicaba el reportaje que todos vimos el día de ayer, aquí hay un cúmulo de antecedentes que nacen una vez que ya nos encontramos en una situación de una sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada. Aquí hubo un juicio donde el tribunal llegó a una convicción. Entiendo que existieron recursos de nulidad que también llegaron a un resultado y por lo tanto, en términos jurídicos, esto es una situación que se encuentra firme. Lo que hace el reportaje y lo que hace de alguna manera la labor que se nos encomienda a nosotros es precisamente ir viendo situaciones que incluso la misma sentencia, como ya decía el reportaje, echa de menos en cuanto a la no existencia de pruebas directas y que frente a la ausencia de pruebas directas igual el tribunal establece una convicción. De alguna manera, con el reportaje del día de ayer, con la labor que se ha hecho, esas pruebas directas han sido aportadas
Y hoy día tenemos una situación que creemos que, y como bien lo saben aquellos que trabajaron en el Ministerio Público, yo creo que el Ministerio Público va a hacer tareas investigativas precisamente para poder esclarecer estas circunstancias y estas situaciones en las cuales hoy día existen pruebas directas. ¿Y usted como abogado, a qué convicciones ha llegado? Una de las primeras cosas que nosotros abordamos ya con la premura de hacer esta labor y encontrarnos en esta situación es que nosotros consideramos que un elemento que hay durante el desarrollo de este informe especial, que es por qué existiría la posibilidad de entender de un funcionario de la policía que realiza un testimonio que no se condice con los elementos investigativos. Y a este estadio nosotros consideramos que el Ministerio Público debiera hacer un examen de estos 5 o 6 elementos que como querellantes hemos aportado para la labor investigativa del Ministerio Público, para apoyar su función, de poder tomar una decisión en cuanto a si existe mérito para formular cargos respecto de este primer elemento. Eso es lo más importante en este momento. Quiero que se quede con nosotros, ex fiscal, por supuesto, y quiero que me explique qué es lo que va a pasar en la audiencia de formalización de este PDI que habría presentado pruebas falsas, pero antes seguimos revisando informe especial. El Parcer reconoce el crimen y hoy no tiene reserva en entregar detalles de lo sucedido, pero enfatiza que en el juicio se cometen errores graves. Entre ellos, la condena de 20 años de cárcel a Renato López, acusado de ser autor intelectual del crimen. ¿Por qué después finalmente terminas haciendo una carta contando de que el autor intelectual no es Renato López? Porque cuando pasó que la sentencia yo comencé a mirar las mentiras ya. Yo a él lo vine ya a conocer en Cana, vine a saber de él en Cana, vine a ver su vida en Cana. Cuando íbamos los dos a audiencia, ahí ya me di cuenta quién era Renato. Renato López. ¿Has intentado comunicarte con él para que te ayude con su versión? No. ¿Nunca? No. ¿A través de tu abogado? ¿A través de un tercero? No. ¿Jamás? No. ¿Nunca has tenido contacto con él? No. ¿De ninguna manera? No. ¿Y por qué crees que ahora te está ayudando? Yo creo que a lo mejor por cargo conciencia o por tratar de venir y decir la verdad. Pasó con el caballero, con don Alejandro. Niega categóricamente tener algún tipo de vínculo con el colombiano y menos haber pagado por atentar o asustar al empresario Alejandro Correa. Yo busco justicia. ¿Cómo me van a condenar a 20 años de cárcel si al final yo no tengo relación con ellos? Yo no mandé a nadie. ¿Por qué me tienen que condenar a mí? ¿Necesitaban un autor intelectual para endurecer las penas? ¿Quién es el autor intelectual de esto? ¿Por qué se da todo? ¿Por qué lo matan a él? No sé, pues... Yo creo que es por el asunto de los terrenos. Yo nunca planeé la muerte de don Alejandro. ¿Y quién la planeó? Yo pienso que la gente las toma, se les pasó la mano. A la luz de la nueva información, la revisión de la audiencia de sentencia en el caso Correa presenta un antecedente que hoy parece clave. Tal como manifestó la defensa del acusado a lo largo del juicio. Ciertamente el tribunal no contó con evidencias directas relativas a la participación de Renato López. No obstante, la labor de los jueces consiste en analizar y ponderar la totalidad de la prueba en su contexto, sin contradecir los principios de la lógica y máximas de la experiencia. Y en este caso, tratándose sin dudas de un homicidio por encargo, como lo dice el tribunal en su sentencia, que si bien no hay pruebas directas de quién es el autor detrás del autor, llegan a la conclusión de que por el solo hecho de tener un problema económico Renato López con
el señor Correa tendría la motivación para hacerlo. Pero ¿qué pasa con la motivación de aquel, Luis Alarcón me refiero, que lotea irregularmente terrenos de Alejandro Correa, que recibe dineros mal habidos por los áridos, que genera estas formas de construcción que no están permitidas por nuestra legislación y que los vende? ...96 horas antes del asesinato, el empresario Alejandro Correa llega hasta la fiscalía para denunciar que había gente al interior de su propiedad y que se habían tomado su terreno. Terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad y están marcados sitios, y comenzando a construir. Ingresaron con una máquina retroexcavadora y comenzaron a hacer caminos interiores. El lunes hablé con uno de ellos, que dijo llamarse Luis Alarcón Cáceres. Esta es la última vez que Alejandro Correa pide ayuda a la justicia chilena. Luego de 1 año y medio, finalmente la Fiscalía accede a la petición de los querellantes y realiza las diligencias pendientes. Entre ellas, enviar un equipo del OS9 de Carabineros hasta la cárcel de Concepción para interrogar al asesino confeso de Alejandro Correa. ¿Qué les dice a los policías el parce colombiano? La persona que me realizó este encargo es Luis Alarcón. Por lo tanto, si el autor material entrega la información de quién realizó el encargo, si tenemos que existen estos elementos que además ya fueron establecidos por la justicia como un elemento cierto, efectuó loteos irregulares, ¿no será él el que tenga esta motivación perversa para poder realizar esta conducta detestable por parte de Víctor Gutiérrez Londoño? Esa interrogante es la que se levanta con esta información que se le ha proporcionado al Ministerio Público. Los querellantes también buscan que el Ministerio Público formalice al hoy subprefecto de la PDI a cargo de la investigación policial por falso testimonio y obstrucción a la investigación. Efectivamente, lo que hoy día hemos ingresado al Tribunal de Garantía de Viña del Mar es que se fije una audiencia y pedirle al Ministerio Público que frente a estos antecedentes, que sabemos que están en la carpeta del Ministerio Público, someter a un escrutinio ante el juez de garantía para saber cuándo se van a comunicar los cargos y por qué no se ha tomado esa decisión. Nuevos antecedentes que ponen en el ojo del huracán a la Fiscalía y su principio rector de objetividad. Investigar con igual celo los hechos y circunstancias que funden, agraven o exoneren de la responsabilidad a un acusado. Noticia que recién comienza y donde la justicia tiene hoy trabajo pendiente. Tremenda incertidumbre la que nos genera este informe especial. Tremendo también, Alejandro, para las familias, tanto para la familia Correa, pensar que quizás el culpable intelectual del homicidio y crimen de su padre está suelto. Sí. Tremendo para la familia de Renato López, que también es padre, que quizás un padre esté condenado y ya lleva por lo menos 2 años. Ahí nos puede el ex fiscal decir como abogado cuánto lleva preso, pero qué tremendo para ambas familias. Sí, además esto genera también un elemento que ellos lo tenían listo, cerrado, y tener que volver a abrirlo es un dolor. Ellos nos entregaron un comunicado ayer donde decían que es importante investigar, que siempre se tiene que llegar a la verdad, que esto les dolía mucho, y entendemos que hoy día la noticia es específicamente estos nuevos antecedentes. Nosotros como programa hicimos todo el seguimiento de la información oficial en aquel momento. Hoy día tenemos esta otra información y es igual de relevante, y por eso
la ponemos sobre la mesa, la mostramos en el programa y la exponemos para que se investigue, que es lo más importante. Exactamente, lejos lo más importante, exfiscal, y tenemos que sentir esa seguridad de que nuestra justicia funciona y funciona bien. Abogado, ¿qué es lo que vamos a ver en las próximas horas que se viene esta audiencia de solicitud para forzar petición de formalización? Bueno, básicamente es lo que estamos esperando, es que se pueda discutir en una audiencia y que el Ministerio Público de alguna manera discuta por qué no ha formalizado. Básicamente, toda labor investigativa, cuando se dirige contra una persona, supone reunir antecedentes, y ya sea para establecer la existencia del delito y la participación de una persona, o bien exculparla de la misma. Como querellantes en esta cápite, nosotros consideramos que el Ministerio Público a este estadio ha reunido suficientes antecedentes como para poder solicitar una audiencia y comunicar cargos a la persona contra quien se ha dirigido esto, a fin de que también pueda ejercer su derecho fundamental de defenderse frente a esta situación, y que finalmente un tribunal imparcial establezca si efectivamente existió esta entrega de información en un juicio que no es baladí la circunstancia, porque cuando uno declara en un juicio lo hace bajo el apercibimiento de jurar o prometer decir la verdad, y quien no dice la verdad bajo juramento o promesa, de acuerdo a las creencias que cada uno tenga, en un juicio eso constituye el falso testimonio. Por lo tanto, si existen elementos que a nuestro juicio como querellante permiten sostener esta situación, es decir, la simple comparación que pueden haber de los audios del juicio como se indicó en el informe, las declaraciones que el personal del OS9 ha establecido con los actores que supuestamente habrían estado insertos en esta situación, que hoy día están todos cumpliendo condena. Por lo menos se han levantado 4 testimonios respecto de eso, más las declaraciones de quien promueve en el juicio esta situación. Y los audios, bueno, quiere decir que por lo menos existirían 6 fuentes de corroboración distintas que apuntan a un mismo objetivo. Entonces la pregunta que nosotros como querellantes nos hacemos es ¿por qué, si existen estos elementos, no se realiza en la conducta normal y cuál es comunicar cargos? Y eso es lo que estamos esperando. Es que esa es la interrogante que yo también tengo y que ignoramos por qué no ha sucedido. Entiendo y comprendo la alta carga de trabajo que tiene el Ministerio Público, entiendo y comprendo perfectamente lo que significa estar constantemente realizando esta labor, y por lo tanto existen circunstancias de esa naturaleza. Pero en un momento dado uno tiene que tomar una determinación, y esa determinación debe precisamente apuntar a lo que es lo que se dice en cualquier elemento de esta naturaleza, la solución del conflicto penal. Y la solución del conflicto penal parte precisamente por llevar esto a estrados y poder plantearlo, discutirlo, seguir investigando si es necesario y llegar a un resultado. ¿Para qué? Para precisamente dar una solución a esta situación. Entonces, cuando uno ve, y efectivamente, cuando uno está además del otro lado y ve que efectivamente existen estos 6 elementos que son fuentes objetivas de corroboración, la pregunta idónea es esa: ¿por qué no se ha solicitado una audiencia para poder discutir formalmente todo esto? Hoy un tema que vamos a quedar muy pendientes, abogado. Muchas gracias por hablar con el Buenos Días a Todos. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias. Y a ustedes, Alejandro, el aplauso, porque Informe Especial, tremendo equipo, gran labor que hacen en el periodismo de nuestro país y para llegar a la verdad y que se haga justicia también. La verdad ante todo, como es el informe. La verdad ante todo. Esperamos tenerte aquí en el Buenos Días a Todos siempre. Muchas gracias, Alejandro, y felicitaciones nuevamente por esa tremenda labor periodística que realiza. Hacemos una breve pausa y regresamos en el Buenos Días a Todos.